recursos que tenemos de parte de Dios, herramientas que tenemos espiritualmente hablando para poder contrarrestar las acechanzas del diablo y del reino demoníaco. Hay unos videos que en la otra ocasión estuve haciendo y que por esa razón surge este video que quiero compartir con ustedes, así que quédate conmigo. Va a ser un video que va a estar en varias partes, posiblemente 2-3 partes, pero te garantizo que vamos a aprender juntos acerca de estas verdades que son sumamente importantes, que nosotros los creyentes tenemos que conocer. En primer lugar, tenemos que aceptar, tenemos que reconocer que hay un reino demoníaco que la Biblia nos revela. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, nos deja ver ahí que nuestra lucha no es contra carne y sangre. De antemano nos permite ver que hay una pelea que se está llevando a cabo continuamente. El apóstol Pedro decía: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor de vosotros buscando a ver a quién va a devorar. El apóstol Pablo también en la carta a los Corintios le dijo a los hermanos de la iglesia de Corinto: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que tenemos que entender, tenemos que reconocer que hay un reino demoníaco que está operando en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante poder conocer estas verdades, porque si no, de otra manera, pues estamos prácticamente desarmados, estamos desprotegidos. Y para eso vamos a ver algunas de las herramientas que tenemos. Por ejemplo, en el capítulo 6, precisamente de Efesios, nos habla la Biblia que tenemos una armadura de Dios. Entonces, para empezar, tenemos una armadura que Dios nos ha dado, de la cual nos ha dotado, que consta de diferentes partes. Habla la palabra de Dios del yelmo, que es un casco, espiritualmente hablando, que cada uno de ellos, obviamente, tenemos que aprender cómo poderle dar uso para que de esa manera podamos ver el beneficio de cada una de las partes de la armadura que Dios nos ha dado. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón con el que nos ceñimos, las sandalias del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Cada una de esas partes que nos revela la palabra de Dios tienen una función. Es muy importante que la estudies para que sepas cómo poder hacer uso de ello. Hace algunos videos atrás, unos días atrás, compartí en un video acerca de una experiencia que me compartió una de las seguidoras, en la cual me decía ella que tenía un poco de preocupación porque hablaba de una persona que se dedica a la brujería, y ella me platicaba que esta persona la estaba tratando de extorsionar, diciéndole que si no le mandaban $300, iba a empezar a hacerle mal. Le había dicho que entró a su perfil de Facebook y empezó a bajar fotos de ella y de su familia, y le estaba amenazando diciendo que ya tenía un altar, y en ese altar dedicado a los demonios tenía las fotos de su familia y de ella, y que ya le iba a comenzar a hacer mal si no le mandaba esa cantidad de dinero. Ahora, ese tipo de amenazas, realmente hay gente que desgraciadamente sí les han funcionado, por eso es que lo hacen. Pero tú tienes que saber que como un hijo de Dios que eres, como una hija de Dios que eres, tenemos armas espirituales, tenemos recursos de parte de nuestro Dios. Entonces, la armadura del cristiano es muy importante que la estudies, porque cada una de ellas nos va a ayudar para poder resistir, para poder salir a pelear. Algunas personas dicen: pero nosotros no tenemos que hacer nada, Dios es el que hace todo. Sí es cierto que Dios es el que va a pelear nuestras batallas, pero también tenemos responsabilidad. Y si nosotros no los cuidamos, si nosotros no ponemos de nuestra parte, obviamente podemos ser alcanzados por los dardos de fuego de Satanás. Dice la palabra de Dios entonces que tenemos el yelmo de la salvación, y el yelmo va en la cabeza, obviamente cubre los pensamientos, que precisamente es una de las funciones que tiene esa parte de la armadura de Dios en la vida del creyente. Tenemos que aprender que uno de los campos recios de batalla que tiene Satanás y los demonios es precisamente la mente, los pensamientos. Hay que aprender a administrar nuestra mente, porque la manera en cómo opera o cómo atacan la vida de la gente es precisamente mucho es a través de los pensamientos, haciéndoles creer cosas para que entren bajo temor, para que entren bajo sugestión, y entonces de esa manera poder comenzarles a controlar.
Entonces aprende a usar, a hacer uso de ese casco que ya tenemos, el yelmo de la salvación. Ese yelmo de la salvación nos va a ayudar muchísimo precisamente para mantenernos seguros, para que nuestra mente esté más enfocada en Dios. Cuando tú sientas que estás bajo un ataque continuo demoníaco y tu pensamiento está siendo bombardeado a través de dardos de fuego del maligno, entonces ponte a leer la palabra, por ejemplo, en voz alta. ¿Sabías tú que una de las maneras como podemos interrumpir la línea de pensamiento es precisamente a través de sonidos un poquito altos? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero a veces cuando estamos en una conversación y llega una persona ruidosa, ¿qué hace? Interrumpe, ¿verdad? Y al interrumpir, pues corta la línea de pensamiento, y lo que va a suceder es que aquella persona, si es muy fácil para distraerse, hay incluso a quienes se les olvida hasta de lo que estaban platicando. Entonces, el leer la palabra en voz alta, que ya de antemano debes de saber que la palabra precisamente es una de las partes de la armadura del cristiano, que es la espada del Espíritu. Entonces acuérdate que cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo ese encuentro y confrontación con Satanás en el desierto, la manera en cómo Cristo Jesús confrontó al diablo fue por medio de la espada del Espíritu, que fue la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Que Jesucristo le decía, escrito está, escrito está. Pero tenemos que tomar en cuenta que también Satanás se sabe la palabra, torcida, pero se la sabe. Entonces, la palabra audible en voz alta, la puedes estar recitando, los salmos, léelos, recítalos, y de esa manera vas a poder crear un ambiente en el cual la palabra va a hacer una operación, porque la palabra es como una espada que penetra, dice la Biblia, hasta partir el alma y el espíritu, o sea que también afecta el campo espiritual. También afecta el campo espiritual de tal manera que los demonios, cuando oyen la palabra de Dios, salen huyendo. Si hay algo que los demonios no resisten, cuando tú y yo lo estamos haciendo de manera estratégica, de manera consciente e inteligentemente haciendo uso de la palabra con esa finalidad, leemos la palabra, la estamos hablando, y lo que está pasando en el momento que se está llevando a cabo esta operación es que los demonios están escuchando que tú eres un hombre o una mujer de fe. Así que la lectura de la palabra es muy poderosa en voz audible. Hemos estado en casos donde Dios nos ha dado la oportunidad de ver personas endemoniadas liberadas, y una de las cosas que a veces me ha tocado dirigir, decirles a la gente, lean salmos, léanlos en voz alta, y algunos otros alabando a Dios y otros leyendo salmos, porque todos esos son recursos que tenemos espiritualmente hablando. La alabanza, por ejemplo, que es otra de las cosas. Puedes estar alabando a Dios, alaba a Dios, y te vas a dar cuenta cómo tu pensamiento va a cambiar. Al menos ya no vas a tener ese pensamiento en el cual te están tratando de sugestionar, te están tratando de controlar, y a través de la lectura de la palabra y la alabanza. Son dos armas sumamente poderosas que tenemos y encontramos a través de la Biblia. La alabanza es una arma de guerra, es un arma poderosa. En el libro de Crónicas, capítulo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ahí vas a encontrar que el rey Josafat fue amenazado por varios reyes que se reunieron para venirlo a atacar, y ahí Josafat consultó a Jehová, oró, hubo profecía, hubo manifestación de la profecía en ese momento, y después de ello vino la palabra de Dios para dar dirección al rey Josafat. Pero hay algo muy interesante ahí, que dice que cuando los soldados salieron a la batalla, Josafat puso un grupo de personas a que alabaran a Dios, y cuando ellos comenzaron a alabar a Dios, dice la Biblia que sus enemigos se comenzaron a matar unos a los otros. Así que la alabanza es uno de los recursos que tenemos como un arma poderosa para en contra de lo que es el mundo espiritual de las tinieblas. Eso nos va a ayudar mucho para poder ministrar nuestros pensamientos, porque los pensamientos, en el momento cuando está habiendo esa actividad demoníaca, está siendo muy bombardeado. Precisamente es a través de ello que se meten, sugestionan a la gente, la atemorizan y la pueden llevar bajo un control en el cual la persona se sienta totalmente impedida, se sienta totalmente neutralizada. Ese es el ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento cuando Goliat salió a amenazar al pueblo de Israel. ¿Qué hacía Goliat? Amenazaba al pueblo y les decía, denme a un hombre que venga y pelee conmigo. Nadie quería pelear contra él.
40 días estuvo haciendo esto Goliat y la gente toda atemorizada, ya los había neutralizado y nadie quería salir a pelear con él hasta que vino David, el rey David, y vio a Goliat y se enojó y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que esté amenazando a los ejércitos de Jehová? Y entonces él se aventó porque él no dejó que Goliat le estuviera hablando y atemorizando. Entonces los pensamientos son cubiertos por medio de la lectura de la palabra en voz audible y por medio de la alabanza. Tenemos entonces la coraza también, que es parte de la armadura de Dios que vemos en el libro de Efesios. La coraza cubre la parte de las entrañas. Esto habla de emociones, habla de sentimientos, habla de voluntad. Entonces cubre prácticamente la parte emocional, que es precisamente donde operan las tristezas, las angustias, la ansiedad, la opresión, el temor, todas esas emociones que todos los seres humanos experimentamos son cubiertos con la coraza de la justicia. Nuevamente, regresamos a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La alabanza nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque a través de la alabanza Dios va a aquietar nuestras emociones, nos va a poder hacer sentir su grandeza, porque la alabanza exalta a Dios y nos hace ver a nuestro Dios tal como Él es, altísimo, poderoso. La alabanza trae la presencia de Dios para ministrar también nuestras emociones. Miren, a través de la palabra de Dios nos damos cuenta, el rey Saúl, en el Antiguo Testamento, dice que venía un espíritu malo y lo atormentaba. Entonces, la gente en aquel tiempo sabían que por medio de tocar el arpa, los demonios salían huyendo. Mandaron a traer al rey David, y cada vez que el demonio venía sobre el rey Saúl y lo empezaba a atormentar, y el rey Saúl empezaba en esa situación de desesperación, David comenzaba a tocar el arpa, y la Biblia dice que el espíritu lo dejaba en paz y venía el reposo al alma del rey Saúl. Entonces, la coraza. Tenemos el cinturón que nos ciñe, dice la palabra de Dios: ceñíos vuestros lomos con la verdad. Ceñíos vuestros lomos con la verdad. Entonces, el ceñimiento viene siendo como una especie de faja o cinturón, la cual vamos a ponernos y apretarnos fuertemente para poder soportar todo lo recio de las batallas que vengan sobre nuestras vidas. Y esto habla de la importancia de poner nuestra máxima fuerza sobre la verdad, que es la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios tiene mucho que ver en todo esto, porque realmente es la que nos va a dar la facultad, la autoridad para poder salir y confrontar y saber cómo pelear en medio de esas luchas espirituales que de repente vienen a nuestra vida. Entonces la palabra de Dios es muy importante y en sí siempre se envuelve en todo el uso de las diferentes herramientas y recursos que tenemos, porque la verdad es una arma poderosa también. La Biblia dice que nada puede contra la verdad. Entonces, cuando tú sabes la verdad, que es Cristo mismo, Jesucristo fue el que dijo, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando tú y yo hacemos uso de la verdad, que es la palabra de Dios, es irresistible a las fuerzas demoníacas en el reino de las tinieblas. Por eso tenemos que aprender, memorizar, saber cada día más y más de la palabra, porque la verdad es un poder de Dios que nos va a ayudar para confrontar las mentiras de Satanás, las mentiras de los demonios, el reino de las tinieblas que van en contra de la verdad de nuestro Dios. Así que nos ceñimos los lomos con la verdad, y luego nos enseña también de las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. Esto tiene que ver con nuestro caminar. Hay que amarrarnos fuertemente las sandalias, hay que caminar. Las sandalias las usaban los soldados para cuando venían las guerras y empezaban a pelear, les diera equilibrio para cuando pisaban las piedras a la hora de correr y todo eso, pudieran tener equilibrio, y también para que no se lastimaran y se hirieran los pies, porque una vez que se herían los pies, pues quedaban prácticamente igual, ya neutralizados, quedaban prácticamente ya ahí estáticos, porque los pies cuando se lastiman, imagínate nada más lastimarse los pies en tiempo de guerra, es lo peor. Se dice que en la guerra de Vietnam, una de las armas que usaban precisamente los soldados contrarios es que ponían navajas infectadas con suciedad para cuando los soldados las pisaban, entonces se infectaban los pies, aparte de que los cortaban y eran heridas dolorosísimas que los mantenían prácticamente estáticos. Entonces los lograban paralizar
cuando lograban atravesar con las navajas la planta de sus pies y los dejaban inmóviles. Así que las sandalias es para eso, para que podamos proteger los pies y podamos seguir caminando hacia el frente. Como los leones, dice la palabra de Dios que el león es un animal entre todos los animales. Dice que no vuelve atrás por nada. Así, aguerridos, con un carácter fuerte, caminando día con día hacia adelante. Para eso nos ponemos fuertemente las sandalias del apresto del Evangelio de la Paz, para seguir caminando. Y tenemos el escudo. Si te das cuenta, la armadura de Dios tiene varias partes. El escudo de la fe, dice que el escudo con el cual vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y sabes que los escudos que usaban los soldados en aquel tiempo, prácticamente los cubrían. Ellos se ponían de cuclillas, ¿verdad? Se ponían así medio hincados, solamente una rodilla, y se ponían el escudo enfrente para que los dardos de fuego que venían de los enemigos pudieran estar siendo parados a través del escudo. Y por eso la Biblia dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el cual vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es una arma también poderosísima. La fe es un poder de Dios, no es una palabra abstracta, no es una palabra o una idea nada más efímera que desaparece. No, la fe es un poder de Dios. Es poder de Dios. Acuérdate que la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos la fe que nos va a ayudar mucho para deshacer todos esos dardos de fuego del maligno. Entonces el escudo de la fe, de alguna manera también tiene una dimensión de acuerdo a lo que tú y yo vamos aprendiendo de la palabra. Porque entre más palabra vamos aprendiendo, más nuestra fe va creciendo, va madurando, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que entre más oímos palabra de Dios, entre más leemos la Biblia, entre más estudiamos la Biblia, más va creciendo el escudo de la fe en nuestras vidas para poder resistir las acechanzas del diablo y poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si te das cuenta, la palabra de Dios tiene que ver en todo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos va a dar la guianza para saber cómo poder contrarrestar y resistir contra las acechanzas de Satanás y que de esa manera no caigamos en las batallas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces ahí tenemos la armadura la armadura del cristiano, la armadura de Dios, que es un recurso que Dios nos ha dejado súper poderosísimo. Entonces el apóstol Pablo decía en la carta a los Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En otro video voy a compartir contigo otras armas más y más recursos espirituales que tenemos para seguir combatiendo el reino de las tinieblas con la ayuda de parte de nuestro Dios. La Biblia dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Hasta la próxima, Dios los bendiga.